Estamos de vuelta y ahora sí tenemos una mesa llena con dos invitados. Uno ya amigo de la casa, se puede decir, que es Marcelo Martínez. Te damos la bienvenida. Jefe de locaciones de El Eternauta, ya viniste acá para conversar un poco sobre tu trabajo en otras oportunidades. Claro. Sí, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias. Y además tenemos en la mesa a Martín Griñaski, que es director de sonido también del Eternauta. Esta es la primera vez que nos estamos conociendo, así que bueno, bienvenido también. Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. La verdad es que a nosotras, por supuesto que esta oportunidad de hablar de la serie en particular es como, bueno, el furor del momento, pero también nos interesa mucho conocer cómo se realizan estos trabajos técnicos para el audiovisual local. Una de las primeras preguntas que tengo para hacerte a vos, Martín, como director de sonido, es un poco cuándo entra un director de sonido al proyecto, a cualquier proyecto en general, y en este caso en particular, ¿cuándo entraste al Eternauta? Bueno, mi tarea comienza cuando la producción o el director nos acerca el guión o nos acerca una propuesta, y a partir de ese momento comienza la lectura y ahí empieza un poco el debate, la devolución, y empezás a dimensionar cómo va a ser este proyecto, cómo va a dimensionarse en términos de rodaje y de postproducción también, porque hacemos como un diseño, lo que consideramos la captación de sonido directo hasta la mezcla final, sí, y la entrega de ese máster de mezcla final. A veces hay como una fantasía de que me pasa a veces hablando o en clases o demás, hay como una fantasía de que todo lo que se escucha es lo que está sucediendo en la escena, como si todo fuera el sonido que está sucediendo. Y cuando empezás a pormenorizar, hay como una revelación por parte de un montón de personas de, no, claro, todo esto viene después. Puede estar pasando recontra desincronizado de todo esto. Sí, como si existiera un micrófono que todo lo capta y todo se genera en ese momento. Y es todo lo contrario, ¿no? Es como lo que hacemos en el rodaje, los sonidistas de rodaje, los que capturan esa grabación, se preocupan por tomar de la mejor forma el sonido directo, específicamente y especialmente sobre los diálogos, que eso es como el punto de partida, y también los otros elementos que tienen que ver con los ruidos que se generan en una escena, los movimientos. Claro. Pero luego tenemos toda una creación en postproducción donde inventamos todo ese mundo que requiere cada escena, ¿no? Absolutamente pequeños ruidos, los vientos, las explosiones, los disparos, todo eso está reconstruido. Sí. Y para eso también tenemos que grabar sonidos. Y también durante el rodaje grabamos esos sonidos. Los sonidos de los vehículos, los sonidos de la motorhome, en el caso del Eternauta, y un montón, sí, de elementos que fuimos grabando. Y en el caso, perdón, en particular de esta serie, como bien decís, ¿no? En el sonido directo se trata de priorizar, por ejemplo, los diálogos. Y acá tenemos un montón de situaciones en donde la persona está intervenida por una máscara, por un casco, por una cosa. ¿Fue una dificultad especial que tuvieron que pensar cómo trabajar para captar esos diálogos a pesar de todo eso? Sí, realmente es muy complicado esa grabación. Ahí los sonidistas de rodaje, Rubén Piputo y Javier Farina, se volvieron bastante locos para lograr ese sonido, y diseñaron un sistema con micrófonos inalámbricos dentro de esas máscaras que permitieron realmente salvar mucho sonido directo, muchos, claro, diálogos. Entonces hicieron un trabajo enorme para lograr una muy buena calidad de sonido directo, y después tenemos una cantidad de diálogos que por problemas técnicos o ruidos indeseados se reemplazan, claro, y se hace el doblaje, ¿no? Igual hay algo expresivo también, me acuerdo hay una escena en la que justamente hacen medio como esta cosa no de te no estoy te entendiendo, entiendo, sí, como que termina funcionando en algún punto, tiene una función expresiva en algún momento, eso de estar adentro de un traje y que se escuche raro también. Sí, totalmente, eso está en alguna forma, digamos, buscado
expresivamente. Y hicimos muchísimas pruebas pensando en el doblaje y en cómo debería sonar esas máscaras, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el sonido directo que tenía esa grabación con la máscara ya tenía un espíritu y un timbre sonoro adecuado y que era siempre muy parecido a lo que conseguíamos con las grabaciones en el estudio o las pruebas en el estudio. Y digamos, el sonido original mantenía esa naturalidad que finalmente le ganaba a la posibilidad del doblaje, y lo rescatábamos con diferentes técnicas de limpieza para que podamos usar ese sonido directo. Muchos de los sonidos directos que están con máscara son originales, son de sonido directo. Claro. Sí. Increíble. Re laburo, claro, sí. Marce, vos, tengo una pregunta ya un poco más de más adentro del proceso, que me imagino haber visto todos los espacios que iban a estar, que estaban en la historieta. Tipo, el guión. Claro. O quizás ya... Y llorar. Claro, Y quizás decir, ya "Ay, sabías qué onda, cómo fue eso, porque entre el guión hay muchísimos cambios de espacio, pero también me imagino que debe haber mucho de tu trabajo en esas decisiones también. Sí, a ver, nosotros nos incorporamos al proceso ya con una hoja de ruta del guión como muy determinada. El recorrido que iban a hacer. El recorrido y las zonas ya estaban muy determinadas. El tema era, en algunos puntos, gestionar lo ya conseguido o cosas que estaban perfiladas, profundizar para meter o sea, nosotros teníamos un rodaje normal y nosotros. Que era como la fantasía de cualquier propietario o todo de que me van a invadir. Bueno, era exactamente eso. Digo. En Campo de Mayo, en esa dependencia, había más gente nuestra que soldados. Podríamos haber tomado la dirección de educación operacional. Pero lo que digo es que requería de mucho de ese trabajo, ¿no? Como preparar todo para que sea propicio para recibir una compañía tan grande. Y parte muchos espacios muy grandes, ¿no? Sí. Porque pensaba, bueno, estás nombrando Campo de Mayo, pero después también tenemos el momento del shopping, en donde hay planos muy enormes en donde se ve el espacio completo. Eso requería pensar que un shopping cierra a las 10 de la noche, tenés un poco más tarde las funciones de cine, entonces entrabas a ambientar. Había como algo del prelight realizado, pero tenías que entrar a ambientar a las 10 de la noche. Irsa nos dejó tener 2 o 3 carpas tipo de casamiento en una zona que era también zona ciega para el parking nevado. Entonces nos íbamos a cenar, la gente se cambiaba todo y a las 10 de la noche ya estaba todo como para... Pero bueno, fueron jornadas durísimas, esas jornadas en particular, pero sí, recibirnos era todo un tema. Se pone mal, cuando se acuerda. Word flashback. Sí. ¿Y cómo fue ahí un poco el trabajo? Porque desde que se estrenó la serie, cada vez que se develan cuestiones de detrás de escena, etcétera, de las locaciones, hay también ahí un gran laburo con las nuevas tecnologías, que se habla todo el tiempo de cómo se articuló ese trabajo en locación real. Eso es algo que a mí me fascina. Probablemente me deje sin trabajo en un tiempo, pero mientras lo disfrutas. Pero es como una herramienta que a mí me expandió mucho la manera de pensar los lugares, teniendo la chance de tener de eso, ¿no? De poder cuán grande nos podemos hacer, y hasta qué punto nos pueden ayudar o nosotros ayudarlos a ellos. O sea, fue como una relación que fue creciendo desde los scoutings hasta las instancias de rodaje y al día y post rodaje también. O sea, pensá que todo esto del Unreal y de los escaneos y todo, que tenían la posibilidad de casi seguir filmando después de filmar. Claro. Entonces algunas ideas de Bruno que eran como bueno, vos lo habrás visto bastante, que básicamente
se armaban planos en el Unreal y había que salir después a no buscar a filmar la locación, sino el pedacito de locación que se adaptaba a eso, agregarlo o agregarle esa capa de realidad a ese plano generado. Claro. Hubo varias locaciones en las que filmamos real, como, no sé, el garage, que se escanearon también por dentro y hay planos que por ahí no son... Ah, eso es tremendo. Es un montón. Cosas muy muy chiquitas, pero digo... Sí, pero esas cosas chiquitas hay que hacerlas. Es Pero como, son- es un pero- laburazo. Llevan trabajo. Pero son claro. tantas las capas también de truco que tenés decorado, locación escaneada y todo, que nunca te terminás de acostumbrar y eso es lo genial que tiene la película, digo, esta serie en particular, que nunca te acostumbras. Claro. Y todo pega y todo fluye y ahí es a donde para mí yo flasheé con todo lo que más allá de haber estado ahí. Bueno, pero porque también, perdón, en ese tipo de trabajo pasa esto de que no estás viendo para nada la imagen final, justamente, porque es como una porción a la que se le van a agregar muchas otras porciones. Igual lo que ya veíamos en el monitor Ya estaba bueno. era una locura. No sé. Sí, digamos que eso es como muy de capas, ¿no? Sí. Pasar y a medida que vas pasando el tiempo se va conformando lo que en algún momento va a ser y vas ajustando y vas trabajando sobre esas nuevas capas que van Complejizando también, ¿no? Conformándose y complejizando. Sí. En tu caso en particular, tengo como una pregunta que me parece que es muy obvia, pero que me intriga muchísimo, que tiene que ver con la creación de un sonido de un monstruo, de un cascarudo, de una cosa que además... Del bicho ese. Sí, que en la historieta encima hay como una descripción de algo de lo que aturde, del chirrido, ¿no? Como hay algo de eso, pero de ahí a lo que ustedes por ahí iban a imaginar o iban a configurar, digo, ¿cómo fue ese trabajo en específico? Y me imagino que debe haber sido muy importante tomar esa decisión. Sí, fue un punto de debate constante y de mucho tiempo sobre pensar cómo queríamos que suene eso, cómo debería sonar. Y comenzamos haciendo pruebas y sabíamos qué es lo que no queríamos. No queríamos que sea un monstruo de la línea de los aliens, Claro. ni algo que sea muy reconocible, ni sonidos guturales. Y después, digamos, tenía que estar vinculado a estos cascarudos, a algo más, algo que tenga que ver con las cucarachas. Y fuimos probando unos sonidos que Bruno le habían gustado, que eran unas cucarachas de Tanzania, que tienen un sonido como muy particular. Es buenísimo. Que generan unos chirridos así muy particulares y bueno, fuimos a partir de esos sonidos haciendo muchas pruebas con otros insectos, con sonidos de aires, con sonidos también para la parte del cuerpo. Claro. Con algo así como con patas de cangrejo, con ciertos sonidos de crujidos. Claro. Muchas pruebas y es como también por capas, ¿no? Y empezamos a construir algo que sonara demasiado exagerado y luego fuimos buscando la vuelta y empezar a eliminar elementos y encontrarle el punto como algo más sutil, ¿no? Perdón, pero ahí como que se me desprende algo que es también súper específico, que cuando uno piensa como en el sonido de una criatura, no solamente estás pensando en el sonido que emite, como, no sé, sino que estás pensando también en el sonido que genera desde todo su físico, digamos, todos los movimientos, todas esas cosas, como imaginarte también esos materiales, también es parte, es súper minucioso. Sí, los cascarudos tienen diversas patas y cada pata tiene un sonido diferente. Las patas delanteras suenan como con un sonido más seco, que tiene que ver con algo más, con puntas de cangrejo, y las otras patas, las traseras, son más graves. Sus movimientos del cuerpo tienen otro tipo de sonido.
Entonces, bueno, eso se va construyendo. También hicimos hincapié en la calidad del sonido de las patas sobre las superficies, que ese es otro. Además, Claro, además por dónde camina. ¿no? Si Claro. está todo nevado, si está como va siendo Claro. distinto. Exactamente, entonces teníamos sonidos de patas sobre chapas, sobre madera, sobre nieve. Claro. Entonces hicimos una librería de eso, grabamos diferentes superficies y eso después lo trabajamos en la edición. Primero hicimos un banco de esos sonidos y después reconstruimos los movimientos de esos bichos, ¿no? Y entre la suma, en sí mismo el bicho es una cantidad de capas por sí Solo el sola. bicho ya son un montón de capas, Ya son claro. un montón, sí. Podemos hablar, no sé, 50, 100, no sé. es una bestialidad, Son alternativas claro, también sí. que se van combinando, entonces no siempre son en esas 100, sino que vas moviendo y sacando. Claro, y aparte hay momentos en donde por ahí están viendo a uno a lo lejos, ¿no? A uno de ellos a lo lejos, llevándose un cuerpo, qué sé yo, pero de repente entran 20 a atacar un espacio. Y ahí es todo un... Sí. Son 200 capas de sonidos de escarabajo. ¿Cuántas patas de escarabajo tenés ahí en el mismo momento, en el mismo lugar? Sí, totalmente. Ahí es ese momento que empezás a manejar 400 capas Tremendo. de sonido. Y bueno, Tremendo. ahí vas sacando, poniendo lo que sea el momento preciso. Por ahí es un segundo de un elemento, Claro. luego otra. Son fragmentos muy cortitos a veces. Marce, el otro día estaba reescuchando un poco la nota que habíamos hecho en su momento cuando viniste al programa a hablar sobre tu trabajo y demás, y había algo que me había quedado sobre la cantidad de equipo que a veces tenés que considerar para pensar en un espacio. Y era un poco lo que mencionabas recién, ¿no? Como, bueno, cuántos somos y cómo se organiza también ese espacio en función de eso. Y quería preguntarte un poco en la diferencia de tamaños de producciones, cuando acá por ahí se dice mucho esto de, bueno, es una gran producción El Eternauta. Eso, materialmente, para explicarlo un poco para el público, ¿cuál es la diferencia entre una producción de esta magnitud en relación a cualquier otra? Como para que se entienda de cuando alguien está diciendo, esta es una gran Claro, producción. ¿Cuál es la vara? ¿Qué No, bueno, implica la vara para mí se da en el cuadro, en el control del cuadro que vos estás viendo y el nivel de despliegue que vos ves en ese cuadro, cuánto está controlado, cómo se escucha, digo, Sí, pasa claro. por un montón el nivel de control. Yo trabajo muy codo a codo con la gente de sonido directo, nos conocemos hace mucho, y digo, para que se escuche bien un sonido, bueno, hay producciones en las que puedo y tengo la posibilidad de cortar la calle para que esas 3 páginas de diálogo se escuchen, o hay producciones en las que no tengo la posibilidad de cortar esa calle. Bueno, esas son todas las variables que hacen que, o sea, las grandes producciones se terminan notando en esos detalles. Claro, Y es un en- control detrás de cámara, ¿no? un control detrás de cámara y en decisiones que vos tomás en la magnitud de jornadas en las que lo hiciste, en los detalles. O sea, sí, básicamente es lo que hace a la producción y a la cabeza que está atrás. Para mí, digo, hay películas que se adaptan más a un formato chico y funcionan y está todo bien y están todos haciendo la misma película, y hay películas donde no. El productor tiene una idea, Claro. y hay como... Son pequeñas tensiones que a veces no se ven, a veces se ven más, a veces se ven menos, pero bueno, que son cosas que para mí se van arrastrando. No sé, Chapa, ¿qué te parece? Pero bueno, para mí es como estar con alguien muy importante. Por ahora no te contradijo, así no, que No, vos seguís pero bueno, hablando. Coincido. O sea, coincido. yo me estreso, a mí me estresa, lo dije el otro día, me estresa la película de un camión y me estresa la película de Claro. 30. No Claro. es que... O sea, sí, obviamente hay como O una sea, carga... vive estresado, Hay es lo que podemos decir. hay una carga, obviamente, particular en una producción donde no puede haber un auto estacionado porque lo voy a llenar de Claro. sal y tengo que controlar una cuadra y no tiene que quedar ninguno y todo, obviamente, al diálogo en un bar donde es distinto. Claro. Pero sí, o sea, el compromiso es el mismo. El tema es el tamaño de lo que tenés atrás. O sea, nosotros, no sé, en el abrazo partido éramos 30
Sí. como mucho. Como mucho. Y acá con una Una cámara locación. sí, y Dos super, locaciones. super 16, 3 personas en una cámara. Ahora para una Sí. cámara tenés las mismas 3 personas de siempre, más 3 personas más, un gazebo, todos los monitores, digo, todo fue creciendo. Claro. Y esas cosas digo, también se notan, digo, justo. Sí, y además es un tema bastante recurrente que surge en las notas, por ejemplo, acá en el programa. Muchos realizadores dicen, ¿no? Bueno, a veces las limitaciones te hacen ponerte, no sé, un poco más creativo y te limita Sí. por ese lado y podés explotar. Pero bueno, como decís vos, tener el permiso y la tranquilidad de, bueno, si tengo que cortar esta calle, la voy a cortar. Sí, Lo puedo hacer. lo Lo podés puedo hacer hacer. y que sea algo consensuado. Y por ahí es, Claro. bueno, te corto esta calle, pero no tenés otra cosa. Son decisiones que Claro. tiene que tomar, en última instancia no son decisiones que tomo yo. Claro. Sí, vos más te adaptás en todo caso al esquema que se puede dar. Sí, pero está bueno que todos lo sepamos. Seguro. Claro. Te quiero preguntar sobre 2 espacios en particular. Uno tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, con las iglesias o la iglesia, porque me parece que porque es súper singular y es súper singular todo lo que sucede dentro de ese espacio. Hay como Claro. una decisión de guión que también es como muy audaz. Digo, qué sé yo, prender fuego a una iglesia es un montón, digo, es un montonazo. Y son lugares mm, icónicos también, porque esa sí. iglesia en particular es una cúpula que ves fácilmente desde un montón Sí. de puntos del Y- conurbano y de la ciudad. Y un poco lo mismo también con Campo de Mayo, ¿no? Son lugares sensibles en términos como de lo que simbolizan esos espacios. Y me imagino como la complejidad por ahí de pensarlos o de conseguirlos o de no sé, negociarlos. Digo, ¿cómo funciona eso? Porque por ahí para nosotros es gigante y después no sé cómo funciona. La iglesia en particular, hay Mar de Fondo, no importa, no es la iglesia San Isidro Labrador, es la iglesia San Pedro Telmo. No viene al caso, tuvimos que buscar otro lugar. Y dimos con una persona a cargo de ese lugar muy particular que daba clases de teatro ahí, digo, como muy... Mira. Y nos recibió y todo lo que ves ahí, yo creo que menos la pila de bancos de iglesia, o bueno, algunos habrá apilado de verdad, pero digo, todos los que ves de impacto, digo, todo eso es medio práctico. Ah, sí, mirá. O sea, de todas fue la que más se dejó hacer. Mirá. Le vamos adentro, o sea, Mirá. la recontra roqueamos. Hizo una iglesia centenaria, digo, de Claro, la primera de la hermosa. ciudad. O sea, pudimos hacer algo ahí en un monumento histórico y Increíble. increíble. Campo de Mayo y el Ejército es un capítulo aparte. Nosotros llegamos y ya había contacto con esta dirección dentro de Campo de Mayo, pero nosotros fuimos un pasito más allá con la cuestión de salvo veterano y una serie de cosas que nos parecía que había que tener un poco de apoyo del Ejército y que una producción de esta magnitud entrando a ese lugar teníamos que levantar la mano hacia arriba y Claro. que haya algún tipo de consenso y obviamente la institución no esperaba algo así y nada, estuvo buenísimo. Digo, se dio una colaboración, fue bastante ameno, te diría el paso. Tuvimos que obviamente sentarnos, que lean los guiones, que entiendan y todo, pero grabamos los fales, todo. Ah, mirá. Fue una muy buena experiencia, digo, quedaron súper conformes y obviamente todo lo que se da ahora, más lo de la traductora con lo de Malvinas, Sí. todo Vale. para el ejército, digo, es como Súper importante. súper importante. Martín, te quiero preguntar un poquito sobre con cuánta gente no solamente trabajaste a tu cargo, sino también con qué otras áreas es con las que más dialoga tu área en particular, con qué otras áreas trabajan más el sonido. Ahí algo Marcelo contaba un poco de su relación, pero digo, ¿qué más? Bueno, el equipo fue bastante grande, digamos que sale de la media sin duda, ¿no? En términos de postproducción, alrededor de 12 personas. Luego los sonidistas de rodaje también tenían un equipo bastante grande, 4 o 5 personas, que es algo que no es tan habitual, generalmente hay 2.
Claro. El día grande son 3. El día grande son el 3. día importante. Estábamos todos acá, claro. Bueno, y como comenta Marcelo, con locaciones siempre es un trabajo de cerca porque dependemos mucho de las locaciones para tener la mejor calidad de sonido directo, ¿no? Claro. Las mejores condiciones. Entonces, Bombas de agua, cortes de calle, Claro. escuelas cercanas. escuelas, Escuela cerca. perros. Bueno, eso es como siempre va a aparecer alguno. Sí. Avenida o Avenida. calle principal. Bueno, Estás filmando en el interior motos. Ah, Claro. motos a A pleno, 4 claro. kilómetros. Claro, claro. Claro. Escuchás venir, no viene moto. Claro. Yo sé que viene, mirá que está viniendo, claro. bueno, no pasó todavía, No hay que pasó. esperar. Claro, seguís esperando un rato, Hay que claro. esperar. Sí, sí. Bueno, y en este caso en particular, que me acuerdo que en su momento Lucrecia Martel quería hacer El Eternauta, era como una de las películas que ella quería hacer, y en una charla había dicho que una de las cosas que le interesaba de ese mundo, a ella que le gusta mucho el sonido, era la idea de ese mundo tan silencioso, porque es como que de repente se apaga, ¿no? Como empieza a caer esa nieve y como que queda todo muy apagado. Y pensaba desde la parte de los ambientes, de la creación de ambientes y demás, si ese fue un desafío, la idea de que es un mundo donde de repente todo se apaga. Sí, sin duda, porque estamos acostumbrados a escuchar una ciudad con tránsito, con Claro. vehículos, con colectivos, ambulancias. Hay un poco de ese contraste al inicio Claro. y pasamos a tener una desolación total, a un mundo que se detiene. Entonces ahí es como, ese es el desafío, ¿no? El primer desafío. El silencio, la nevada que suena al mismo tiempo, esa sutileza. Sí. Y encontrar, digamos, una construcción de sonido en base al silencio y al viento Claro. y a las diferentes dinámicas del viento que van apareciendo en el transcurso de esta nevada, ¿no? Sí. Y es que el silencio ese no es un silencio de ausencia de todo sonido, de No, todo claro. ruido, sino que se escucha ese silencio. Tiene como un montón de particularidades. Totalmente, y ahí empiezan a aparecer también los pasos, la ropa, esos sonidos que cuando vas caminando los empezás a escuchar vos mismo. Algo que nos pasó un poco en la pandemia, ¿no? Que es que salías a caminar Sí. y escuchabas otras cosas que nunca habías escuchado. Entonces, digamos, hay algo ahí también en esas caminatas de salvo, en silencio, con una mínima nevada donde empiezan a escucharse la ropa, su mochila, sus pasos, de otra forma, ¿no? Como una forma más amplificada. Sacándote un poco de este trabajo en particular, me gustaría conocer un poquito cómo es la formación de una persona que quiere trabajar de esta manera, que quiere trabajar en esto dentro de lo que es lo audiovisual. Y cómo fue un poco digo, estamos hablando de esto que debe ser una de las últimas cosas o uno de los últimos trabajos. ¿Cómo fueron los primeros trabajos? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos? Digo, aparte él nos contaba que se conocían hace tiempo, entonces Sí, hace una a veces parece que... muchos años. Claro, contanos un poquitito sobre eso. Bueno, yo estoy involucrado en el sonido desde muy chico porque me gustaba todo lo que tenía que ver con los parlantes, siempre estuve involucrado con eso. En mi casa, mi familia, comprando discos, poniendo música, armando parlantes con mi tío, me ayudaba a armar parlantes. Y después trabajé en radio, trabajé como en empresas de amplificación de sonido y en un momento quise estudiar sonido, ingeniería de sonido. No había acá en el país, entonces tenía que irme a otro país, no quise. Después estudié para dar radio y televisión en el ISER. Di el examen de ingreso un año, me rebotaron, di al segundo año, me rechazaron. Es una historia muy Sí. común esa. 2 años seguidos. Casi todos los que pasan por el ISER. Todos, por lo menos una mal, seguro. sí, sí. ¿viste? El segundo año me preparé con un amigo que vivíamos juntos, yo soy de Adrogué, y estudiábamos juntos, y él entró y yo no, y bueno, fue ese año que no sabía muy bien para dónde agarrar, y después apareció la FUC, la Universidad del Cine, que empecé, mi vieja me pasó esa info en un recorte,
Y me anoté ahí y empecé a estudiar ahí. Estás súper como persistente en que era eso. Sí, era y eso. cuando fui a la facultad le dije que yo quería estudiar, aprender sonido para cine. En la escuela no tenía esa orientación, pero para mí fue increíble saber, empezar a conocer el trabajo de cine, empezar a involucrarme. Y ahí empecé a trabajar en los cortos de mis compañeros. Y así es como empezás. Con la práctica, con profesores que te llevan a rodaje, con profesores que te enseñan en la escuela también. Tengo mucha gente que me ayudó, de la quien pude aprender. Y así vas empezando, con cortos. Y yo hice un corto de historias breves de Bruno Estañaro. Y así vas conociendo muchos colegas y amigos que tenés hoy con tantos años, ¿no? Creo que en su momento habíamos hablado también con vos, Marcelo, esto de que cuando va pasando el tiempo y vas teniendo experiencia, vas teniendo también como una cabeza también predispuesta a decirles un guión y en algún punto vas como teniendo tu cancha para entender para dónde tenés que apuntar y demás. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Claro, como que algunas cosas te las podés ir imaginando. Y me interesa mucho entender un poco cómo funciona todo lo que es tu experiencia en términos después de sonido, de decir cómo funciona ahora tu lectura de un guión en términos de qué es lo que, cómo vas a tener que trabajar sobre ese guión. Digo, todos esos vicios que van como acumulándose en el tiempo y hoy son tu experiencia a la hora de leer un libro y decir, esto va a ser un lío, esto no, esto va a estar buenísimo. Digo, ¿cómo es eso ahora para vos? Bueno, aprendés con el tiempo a decodificarlo y a darte cuenta de toda la información que está anotada, que está descripta y mucha otra información que no está y que podría estar. Y eso lo vas como, en el momento ya vas imaginando eso. Es como empezar a agregarle información ya en tu cabeza de cómo podría funcionar o qué te imaginas. Y después eso va a ir construyéndose, ¿no? Hay guiones que están con mucha información de sonido, que está clarísima y está muy... Esos son los guiones que son más interesantes, ¿no? Porque esas ideas que están plasmadas en el guión luego se llevan a cabo en rodaje y ya están ahí. Digamos que el sonido empieza en el guión de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo en ese sentido? ¿Qué es lo que más te complica y lo que más disfrutas crear en términos de diseño sonoro de un audiovisual? Me gusta todos los procesos. Creo que el que más disfrutás es cuando empezás a unir las partes y el proceso de mezcla donde cada elemento toma su verdadero valor, por así decirlo, y se combina con todo el resto, con la música, con el volumen adecuado, con la espacialidad adecuada, y donde empezás a ver el resultado. Cuando llegás a la mezcla tenés generalmente los VFX terminados, la música finalizada, entonces ahí estás dando el primer momento donde se asemeja a lo que va a terminar siendo, ¿no? No terminás hasta el último segundo de la entrega, pero, pero ese proceso se parece a algo. Se empieza a parecer una cosa, claro. Exactamente. Y lo que menos o lo que más te complica o lo que más decís, bueno, esto hay que pasarlo, pero... Ya se termina, claro. Ya estoy acostumbrada a hacerlo, pero no es lo que más disfrutás. Por ahí algunos, más lo que tiene que ver con la parte, por así decirlo, burocrática, que son las entregas, que tienen que... las siguientes nomenclaturas para entregar unos materiales, ese tipo de tarea. ¿Y vos, Marce? La misma pregunta. No. No quiero contestar, dice Marce. No, qué sé yo, es todo muy... A nadie le gusta levantarse a las 3 de la mañana. 3 de la mañana para estacionar camiones, digo. Claro.
No romanticemos No, todo, está no, bien, sí, claro, me es parece muy bien. divertido, ¿no? Y hay un momento en la vida en el que vas y lo haces y cada vez me cuesta más, pero está bueno. Pero bueno, cada vez me cuesta más el set. Mira, Pero bueno, es lo que hago. Si Total, no, total. no me dedico a otra cosa. Total. Pero sí, ahí llega un momento que Pesa, que claro. pesa. Disfruto un montón de los desarrollos, de buscar, de encontrar, de gestionar, de desbloquear, de producir los lugares. Las 16 horas ahí lidiando con las cosas, bueno, a veces se hace un poco más cuesta arriba, pero tampoco es que no lo disfruto, pero digo, es algo que... tengo una última para cada uno, perdón. Yo sé, no los suelto más, pero no puedo parar. Está lloviendo. ¿Dónde van a ir? Acaba de sonar un trueno tremendo. Pobre, yo estoy mirando el horario, te juro, que él me había dicho. Una que tiene que ver con si hay algún pequeño logro que quizás para todos nosotros pasa desapercibido dentro, vemos la serie y vemos lo grande y vemos las cosas como, qué bueno, qué espectacular todo, cómo se ve, es increíble, pero por ahí algún pequeño logro que vos digas, esto... Es donde vos pones el ojo. Acá por ahí, esto claro. costó y esto costó mirá y qué se bien logró. que quedó, claro. Digo, si se te ocurre algo de eso, un poco lo mismo, si querés, me gustaría saberlo. Y en particular para vos, no te preguntamos por la música y no sé cómo nos llegamos a esta distancia sin preguntarte por la música. Porque hay tantas cosas para preguntar. No. Decí vos, Chapa, mientras yo pienso. A ver, mientras... Estoy pensando. No, hay un montón de cosas. Creo que pusimos es a el primer proyecto donde cada micro ACB que tuvimos está en pantalla. O sea, que es como, no sé, nuestro equipo de locaciones, que fuimos un montón, y que, nada, Mariano Cúcar, Eugenia D'Alessio, Vero Larumbe, Seba Cerezo, Juan Garri, Santi Serret, Calco Hernández, Vicu Servini, digo, un montón de gente participó de cosas que implicaron desde dar vuelta un 59 en la colectora de la Claro. General Paz hasta sacar una formación eléctrica de un taller en Victoria y ponerla en una vía diésel del Victoria Capilla para poder tener 200 personas trabajando en zona de vía. Increíble. No sé, digo... Todo lo que es las vías, te quería preguntar un montón de cosas. Todo también, lo pero- que... O sea, todo lo que es, todo para nosotros, todo lo que ustedes ven, de todo el rodaje físico del Eternauta fue una epopeya. Claro. Digo, no... Y no estoy diciendo lo dramático en lo más mínimo. San Isidro Labrador, o sea, nuestros exteriores dependían del nublado, al revés del sol. Los pronósticos daban una cosa, eran 2 días seguidos, filmamos un día, tuvimos que desarmar todo eso y volverlo a armar 3 semanas después. Claro, ¿no? 500 extras en Barrancas del Grano a pagar de juramento a La Pampa entre 11 de septiembre y Virrey Vertis, toda la luminaria pública. No sé, Es una locura. ¿qué querés que te diga? Claro, Digo, es todo, un todo. montón de Enorme, cosas, enorme. claro, un montón de cosas que están involucradas en generar esa imagen. Un circo. O sea, literal. O sea, esa cosa, una compañía de circo Claro. que se iba moviendo y haciendo cosas en cada lugar que pisaba. No creo que en sí que esto se haya hecho ya es el milagro, digamos. Y nos tocó a nosotros, que es como también de chapa. Ya con que haya ocurrido está buenísimo, pero eso es mi reflexión respecto de tu pregunta. Hermoso. Sí, yo voy por esa línea también. O sea, es el proyecto que todos estábamos esperando hacer y somos privilegiados de poder hacerlo. Y en mi caso siento ese desafío desde el minuto cero, desde la lectura del primer guión, y sentir en cada momento cómo voy a hacer esto, cómo voy a contar ese sonido, ese silencio. Es como un gran examen, es como un gran desafío, es como estar haciendo lo más grande que hiciste en toda tu carrera, en términos técnicos, en términos conceptuales. Ese es un hito, ¿no? Entonces es como cómo estar a la altura de eso.
la cantidad de días sin dormir, pensando, la cantidad de horas trabajando fines de semana, feriados y con muchas ganas, con mucha emoción y así con todo el equipo que te acompaña, ¿no? Toda la gente que está trabajando en el sonido, que también deja todo, dedica todo el tiempo a hacer algo mejor. Qué difícil, ¿no? Me pongo un segundo en sus zapatos, lidiar con la expectativa también que había con este proyecto, desde que se empezó a barajar que quizás se hacía. Claro, sí, que ni siquiera se sabía si sí. Claro. Sí, bueno, es hermoso, es hermoso, digamos, la verdad que es sentir ahora todo esta evolución y esta emoción general que hay es buenísimo. Sí. Y aparte sentís que aprendiste mucho en el camino, una cantidad de cosas que no solemos hacer tanto tiempo. O sea, claro, por ahí en una película haces determinados... cada película tiene su desafío, sí. Y en cuanto a VFX tenés una cantidad por ahí acotada y donde vos también aprendés, pero en este proyecto aprendimos muchísimo, un montón es como muy grande en ese sentido, y creo que vamos con una formación muy, muy elevada también. Sí. Así que... lo último, te prometo, tiene que ver un poco, si nos querés dejar algo respecto de la música, de cómo fue el trabajo con la música. Que, bueno, la música venía del guión, vino después. Había marcas de había marcas ya, sí. Claro. Los temas, la música, sí, claro, están desde los guiones, buena parte, te diría. Sí. Y bueno, después está el músico es Federico Yusid, que trabajó con Bruno muy, muy de cerca, y con el montajista, con los montajistas. Hicieron toda esa construcción de espacios de música, ¿no? Y bueno, después llegaban versiones del músico donde se probaban o se modificaban o se alteraban ciertas versiones con cambios, y es un proceso muy, muy bueno, muy interesante, y creo que Bruno y los montajistas hicieron un trabajo fantástico en ese sentido, porque dieron muy, muy buenas climas con la música, ¿no? Martín, Marcelo, nos regalaron un montón de tiempo, verdaderamente los vamos a liberar, porque aparte tenemos, ya miren, la verdad que tenemos que dejarlo así, claro, no, están secuestrados acá. Pero la verdad es que es recontra interesante para nosotras, es un gusto poder conversar con ustedes y que nos cuenten cómo es el trabajo detrás de cada una de esas cosas que uno ve y uno se sienta, las disfruta, la maratonea y nada más, y te quedas fascinado, y en realidad detrás de eso hay tanto que... La verdad que para mí la hace crecer un montón. Es como para mí, después de escuchar estas cosas, hay que volver a verla para volver a pensar desde ese lugar y mirarla de otra manera. Así que recontra agradecidas. Gracias por haber venido. Especialmente Martín, que sé que por ahí estabas complicado y pudiste venir, así que te recontra agradezco. Bueno, gracias por la invitación y estuvo muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Vamos, ¿con qué hacemos una breve pausa? Vamos a hacer una breve pausa. Si no me equivoco, esperen, porque estoy muy lejos, pero creo que va a sonar... Si no, canción sorpresa. No, va a sonar Salgan al Sol.